Buenas tardes, bienvenido a esta clase de medición de productividad. Aquí vamos a analizar las variaciones de productividad de un periodo a otro. Muy bien, como vimos en la clase pasada, el indicador de productividad entonces nos permite a nosotros medir y evaluar los procesos de producción, tanto procesos internos como externos. Recuerden que la productividad es un indicador que nos mide la salida de nuestro proceso entre las entradas. Acuérdense que las entradas son los diferentes recursos que tenemos, como mano de obra, insumos, maquinaria, energía, el capital. Y dentro del mismo proceso podemos tener indicadores de productividad para ver cómo está, viéndolo como el proceso siguiente es tu cliente. Aquí esto lo podemos ver como un subproceso y así sucesivamente, para tomar las decisiones en el momento. Bien, ¿cómo medimos la productividad? Eso lo vimos también en la clase anterior. Primero debemos determinar qué tipo de productividad vamos a medir. Puede ser de un solo factor, productividad de la mano de obra, de la maquinaria, del capital. Puede ser multifactorial, donde combinamos los factores, o puede ser la productividad total, donde tomamos en cuenta todos los factores o recursos o entradas de mi proceso. Debemos determinar la salida del proceso, ¿ok? El producto o servicio, calcular los recursos utilizados para generar esta salida. Aquí dice de ser necesario uniformizar las unidades. ¿Ok? Entonces utilizamos varios factores. Dividir la salida entre entradas, entonces me da el indicador y nosotros vamos a tomar las decisiones o acciones pertinentes con respecto al valor que nos da. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice, una fábrica con los recientes incrementos en su costo ha encontrado un nuevo interés en la eficiencia. Acuérdense que el indicador de eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos, mejor aprovechamiento de los recursos que disponemos. Dice, quiere determinar la productividad de la organización. Le gustaría saber si mantiene su incremento promedio de la productividad en la manufactura. Ese promedio o ese histórico de esta empresa es de un 3%. Y nos dice que cuenta con la información siguiente relativa a un mes del año pasado y su equivalente en el presente año. Y nos lo dan en esta tabla. Unidades producidas son similares, tanto en el año anterior como en este año actual. 1000. Mano de obra, se trabajaba en el año anterior, en ese mes, con 300 horas hombres para producir esta cantidad. Y ahora se utilizan menos recursos, se utilizan 225 horas hombres para producir esta misma cantidad de unidades. Con respecto a la resina, que es la materia prima, dice que utilizan 50 libras el año anterior y ahora de repente hubo una disminución del desperdicio y ahora para fabricar estas mismas 1000 utilizan 45 libras. El capital invertido aquí son de 10.000 y aquí en el año actual de 11.000. La energía, medida en BTU, son de 3.000 el año anterior y ahorita son de 2.850. A grosso modo vemos que al parecer como que se usan menos recursos, menos aquí en el capital que hubo un aumento. Dice, evaluar el cambio porcentual de la productividad de mano de obra y productividad total. Están viendo el indicador de un solo factor, que en este caso es mano de obra, y uno total donde vamos a incluir estos cuatro factores: mano de obra, resina, capital invertido. De un mes del año anterior contra un mes de este año, teniendo en cuenta los siguientes datos. Entonces vean que aquí, por ejemplo, cuando calculemos para un solo factor, directamente este valor lo dividimos entre las horas hombre. Ahí no tenemos problema, porque un solo factor y la unidad es horas hombre. Pero cuando vayamos a hacer la productividad total, entonces aquí tenemos diferentes unidades: horas hombre, libras, dólares y BTU. Entonces todo debemos llevarlo a una sola unidad. Ahí es cuando dicen que hay que hacer las unidades uniformes. En este caso entonces trabajaríamos con el costo. Vean que aquí hay un costo de $10 por hora hombre. Entonces multiplicaríamos esto por 10
Aquí nos daría 3.000, por ejemplo, ¿verdad? Multiplicar esto por 10. Aquí nos hablan de $5 por libra. Multiplicamos esto por 5. 5 por 5, 25. Y si le agregamos el cero, serían $250.000, ¿ya? Por estas 50 libras. El capital invertido dice que es un 1% mensual de la inversión. El 1% serían 1.000. Y la energía es de 0,50 BTU, dólares por BTU. Multiplicamos esto por 0,5 y nos daría 1.500 dólares. ¿Ok? Eso solo para este año. Igualmente lo hacemos para el año actual. Muy bien, entonces para la productividad de la mano de obra, que es un único factor que nos piden en este caso. En la tabla veíamos que para la mano de obra, para fabricar 1.000 unidades en un mes X, utilizamos 300 horas hombre. Hacemos esta división y nos da 3,3 unidades por hora hombre. Ok, esa sería la productividad para el año anterior. Si nosotros vemos la productividad de la mano de obra en el año actual, entonces las 1.000 unidades lo dividimos entre 275 horas hombre. Eso nos da 3,64 unidades por hora hombre. Entonces vemos que aquí hay un incremento. Ellos quieren determinar si ese incremento es mayor al 3%, ¿ok? Que es el promedio que ellos estiman. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se restan estado de valor y se dividen entre el año base, que en este caso es el año anterior. Aquí, bueno, sacar un factor común y no, entonces lo que hacemos es productividad actual menos entre la productividad anterior menos 1. Si nosotros aquí sacamos el mínimo, esta productividad iría para acá, que este sería el divisor, sería productividad actual menos la anterior entre la productividad anterior, que es como el año base. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la productividad actual, 364 unidades, la dividimos entre 3,3 y le restamos 1. Eso lo multiplicamos por 100. Entonces nos da un incremento de un 9,31% de la productividad con respecto a mano de obra. Entonces ahí tiene un incremento del 9,31% de la productividad en mano de obra. Entonces, sí quiere decir que el incremento está por encima del 3%. Es decir, que la empresa está cumpliendo con los objetivos que ella desea. ¿Ok? Debería seguir trabajando en función a como lo está haciendo para este año actual. Ok. Vamos con la productividad total. Trabajamos en función de los costos. Acuérdense que trabajamos en función de los costos para unificar las tres entradas, porque la mano de obra estaba en horas hombre, resina es en libras, el capital invertido si estaba en dólares, la energía en BTU. Acuérdense que la mano de obra eran 300 horas hombre. Cada una de esas por $10 por hora hombre nos da 3.000. Aquí eran 275 horas hombre por $10 por hora hombre, entonces da 2.750. La resina, ¿ok? Eran $5 por 50, porque eran 50, da $250 por concepto de resina. Para el año actual eran 225. El capital invertido nos decía que era el 1% mensual del capital invertido. Aquí eran 10.000, entonces el 1% son 100, que eran 11.000, es 110. La energía, que eran 3.000 BTU, como yo no, aquí esto está en dólares y esto está en BTU, era 0,5 dólares por BTU, entonces esos 3.000 por 0,5 me dan $1.500. Si yo sumo todas estas entradas, me da 4.850 para el año anterior y para el año actual, me da 4.510. ¿Qué debo hacer entonces para calcular la productividad total? Las 1.000 unidades que fabriqué en ese mes lo divido entre el costo total de todos los insumos. Eso me da 0,20,6 unidades por dólar. Y para el año, este es para el año anterior, para el año actual, entonces me da
1000 unidades entre 4510 me da 0,222 unidades. ¿Ok? Entonces, quiero determinar ahora el incremento porcentual. ¿Cómo hago eso? Bueno, el año actual lo divido entre el año anterior, ese indicador, y le resto 1. Y ese resultado lo multiplico por 100. Entonces, hay un incremento porcentual en la productividad de un 7,77%. ¿Ok? Esto me va a dar 1,77 menos 1%, entonces me da un 7,77%. De, y recuerden que el enunciado decía que ellos querían verificar si esto era mayor al 3%. Como vemos aquí, bueno, el incremento es mayor a ese 3%, y entonces le conviene a la empresa cómo está trabajando con. Repito, mañana va a estar aperturada la actividad número 2, que es una prueba online de 20%. Va a tener preguntas de selección simple, verdadero y falso, y de desarrollo. Esta pregunta de desarrollo es un problema de productividad. ¿Ok? Productividad de un solo factor, de varios factores, o productividad total. Con su enunciado, ustedes sacan la navegación es secuencial. Quiere decir que debe responder las preguntas de una vez al visualizar. Ok, usted se le presenta primero la pregunta de desarrollo, bueno, tiene que empezar por ahí, porque no es que va a pasar y después se regresa. Una vez al visualizar la pregunta, usted tiene que responder. La duración son 60 minutos. Bueno, éxito y muchas gracias.